Aparte de involucrar estados y transiciones, vamos a tratar de buscar una definición de lo que es un autómata, también llamado máquina de estados. Lo primero que pensaríamos cuando escuchamos la palabra autómata es seguramente algún dispositivo como este. Lorenzo, mirá. Qué lindo para vos. Hola, su comida está lista. Disfruten. Mirá. Hola, nuestra comida está lista. Bien, en el imaginario colectivo generalmente suele ser así, pero en general un autómata es una máquina que es abstracta, es decir, que su implementación no necesita ser realizada sí o sí físicamente, sino que más bien se trata de un dispositivo formal, un dispositivo incluso matemático, matemático puro, que después queramos implementarlo a través de algo constructivamente físico, bueno, ya es otro tema. Pero en general es un dispositivo formal que se comporta de alguna manera, se comporta, quiere decir que va a exhibir ciertas conductas que le fueron previamente determinadas, o es decir, que han sido programadas en respuesta a determinados estímulos que pueden ser percibidos desde el exterior, no necesariamente, y en respuesta a esos estímulos, su conducta lo va a llevar a adoptar condiciones internas que son las que denominamos los estados, es decir, va a ir pasando por diferentes estados producto de haber recibido estos estímulos y va a generar alguna conducta. Acá podemos ver claramente que la conducta dependerá tanto del estímulo recibido como del estado en el que se encontraba al momento de recibirlo. Como decía anteriormente, no necesariamente se puede esquematizar o asociar a un dispositivo físico, sino que se puede realizar mediante software, por ejemplo, para distintas tareas como pruebas de algoritmos, análisis de diversas cuestiones, entre ellos el análisis léxico y sintáctico que vamos a ver nosotros. Hay otros tipos de análisis también que pueden hacer, como el análisis de complejidad. Entonces, vamos a tratar de buscar llevar esta conceptualización a algo palpable, aparte del robot. En realidad, actualmente, los autómatas están presentes en la mayoría de muchos dispositivos que estamos acostumbrados a usar y que son implementados mediante software. Para comunicarse con el exterior, generalmente van a tener sensores o algún tipo de dispositivo que realiza alguna acción. Eso se llama actuador. Vamos a ver, por ejemplo, el típico horno microondas. El horno microondas se ajusta perfectamente a la definición de un autómata porque me va a recibir estímulos desde el usuario cada vez que se presiona alguna tecla, se selecciona mediante alguna perilla algo, se abre la puerta y tiene varios estados de operación. Es decir, puede estar en un estado en el que está esperando que se seleccione el tiempo, que se seleccione la potencia, calentando la comida, detenido, etc. Y va a actuar debido a una conducta que se le haya preestablecido anteriormente. Es decir, no va a hacer cualquier cosa. De acuerdo a lo que la gente que lo utilice
le proporcione estímulos, él va a ir adoptando los diferentes estados de operación en cierta validez de secuencia. No va a poder pasar de cualquier estado a cualquier otro así como así. Bien, vamos a tratar de llegar a un modelo conceptual, constructivo de un autómata. O sea, de los componentes constructivos que tendría este modelo conceptual. Después lo vamos a ver modelado de otra manera a nivel matemático. Pero por ahora lo vamos a tratar de construir como si fuera bloques de alguna máquina que se podría realizar. Como principal componente, esta máquina va a tener un corazón, que es el control de estados, en el que va a contar con posibles estados en los que se pueda encontrar operando, de un conjunto que van a ser finitos esos estados, y un estado actual de operación en el que se encuentre en determinado momento. Solo uno posible. O sea, los autómatas son máquinas que solo están en un estado posible a la vez, con algún estímulo procedente del exterior que lo podríamos modelar como si fuera una cinta de entrada imaginaria con símbolos que van llegando del exterior. Esos símbolos van a pertenecer a algún lenguaje, seguramente. Y a medida que se van leyendo esos símbolos de la cinta de entrada, van estimulando al autómata. El autómata los va a ir leyendo uno por uno, con un cabezal de lectura. Y vamos a suponer que la cinta se mueve siempre en una dirección y no se puede volver para atrás. Es decir, se le van dando opciones, estímulos al autómata, pero no es posible volver atrás. Este es el caso de modelado más simple de un autómata. Ya vamos a ver que podemos ir cambiando estos distintos componentes e ir incrementando la capacidad que va a tener el autómata de realizar cosas. En respuesta a esos estímulos, el control de estado se va a fijar en si corresponde a alguna conducta de acuerdo al estado en el que se encuentra, mediante lo que se llama una función de transición. Esa función de transición, si yo estoy en un estado actual SI, por ejemplo, me va a decir que con la lectura de un nuevo estímulo y en ese estado SI, a cuál otro estado SJ yo puedo pasar. O sea, es una función que me va a decir cómo va a reaccionar el autómata ante la lectura y el estado en el que está. A la vez me podría mostrar cosas. Me podría indicar que está funcionando proveyéndome alguna salida a mí, o alguna conducta, o alguna acción. Me lo podría mostrar sobre una cinta imaginaria de salida, escribiendo símbolos ahí. Escribiendo símbolos que van a ser de un determinado vocabulario de salida, de un determinado lenguaje. Este vocabulario de salida puede ser distinto del de entrada, tranquilamente. Lo va a hacer a través de un cabezal de escritura. Si queremos llevarlo a algo que tengamos idealizado cotidianamente, esto podría interpretarse en general como una computadora, en la que la cinta de entrada podría ser el teclado y el mouse, el cabezal de salida o la cinta de salida podría ser el monitor que me muestra lo que va pasando, y el control de estado, que es el corazón, vendría a ser la CPU. Esto no es exactamente así, pero es para tratar de visualizar un poco dónde estamos parados a la hora de decir vamos a modelar el autómata de esta manera. Bien. El autómata evidentemente cambia, transiciona de estados. Vamos a decir que lo hace
de manera discreta, es decir, por intervalos de tiempo. En cada uno de esos intervalos siempre va a estar en un estado único del conjunto de estados, que ya dijimos que era finito. Los estímulos del exterior, que van a representarse mediante los símbolos de la cinta imaginaria, van a ser los que van a hacer reaccionar al autómata. Vamos a poder incrementar la capacidad de cómputo del autómata. Ya vamos a ver que ese autómata genérico que hemos modelado ahí tiene determinada capacidad de cómputo, de realizar acciones, a través de elementos auxiliares. Si le ponemos elementos auxiliares, le vamos a incrementar bastante su poder de cómputo. Por ejemplo, le podríamos poner una pila. Eso se podría utilizar como una memoria auxiliar que le va a dar una capacidad bastante grande. Ya vamos a ver después cómo. En alguno de los casos que actúa sobre el medio exterior, necesitamos grabar sobre esa cinta de salida, que fue lo que dijimos anteriormente. También es posible hacer algunas otras modificaciones, aparte de agregarle cosas. Por ejemplo, decidir que la cinta se pueda mover en ambas direcciones y que se pueda volver para atrás. También podríamos hacer como última modificación bastante importante, decir que la cinta sea infinita en ambos extremos. Ya vamos a ver qué pasa en ese caso. El comportamiento del autómata, como había mencionado antes, depende exclusivamente de la función de transición con la que está programada. Esa función de transición me va a definir a mí, para cada estado en el que estoy y cada símbolo que yo voy recibiendo en la cinta de entrada, a qué próximo estado tengo que pasar. Además de eso, si tiene capacidades adicionales el autómata, la función de transición va a indicar todo lo que se debe hacer. Por ejemplo, si hay que moverse si el autómata permite la movilidad de la cinta en las dos direcciones, la función de transición me deberá indicar también hacia qué dirección tengo que ir. O si quiero mostrar algo en la cinta de salida, qué nuevo símbolo tengo que grabar sobre la cinta. Esta función de transición podría parecer a primera vista que es algo extremadamente complejo. En realidad se trata de que no sea así y que solo se pueda definir para casos interesantes. Por ejemplo, ¿qué próximo estado vamos a hacer a partir de estar en uno determinado y recibir una entrada válida? Y como no se va a poder pasar generalmente de cualquier estado a cualquier estado, la función de transición va a tener solamente pasos o definiciones para los estados útiles y me va a quedar una función mucho más manejable. En ese caso se dice que la función es una función parcial.